Entonces el Salmo 118 nos anima y nos impulsa de que nosotros tengamos una vida de gratitud ante Dios, ¿no? En cualquier circunstancia que nos encontramos, debemos estar agradecidos al Señor. Incluso el apóstol Pablo dice, den gracias, ¿no? Estén agradecidos todo el tiempo y en todas las cosas, ¿no? Porque eso es nuestro estilo de vida, porque nosotros ya no dependemos de este mundo, nosotros no dependemos de nuestras fuerzas, ni siquiera de nuestra salud, ni siquiera de lo que hacemos o lo que no hacemos, sino toda nuestra existencia depende únicamente de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, de nuestro Rey, y nuestra vida está escondida en Él, nuestra vida está, nuestro tiempo está en sus manos. Amén. Por eso, con toda facilidad, por decirlo así, la palabra nos dice, den gracias. Siempre estén agradecidos por todo, en todo, a nuestro Dios. Amén. Entonces dice, por esta razón dice en el versículo 1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, alabad a Jehová porque Él es bueno. No porque tú vivas algo bonito, no porque yo viva algo donde uno naturalmente puede estar agradecido a la vida. A veces algunos dicen incluso, ¿no? Cuando no creen en Dios especialmente, yo estoy agradecido a la vida, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me ha ido bien, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo sería una persona que no le ha ido todo tan bien, ¿no? Entonces, tiene que estar renegando con la vida, ¿no? Esa es la lógica, digamos, ¿no? Sin embargo, nosotros agradecemos, estamos agradecidos y alabamos a nuestro Dios incluso, no porque las cosas nos van bien, ¿no? Sino porque Él es bueno. Amén. Porque Él es bueno. Por eso le alabamos, por eso le cantamos, por eso oramos a Él, por eso nos escondemos en Él. Porque nuestro tiempo está en las manos de Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo, ¿no? Entonces, mi pastor siempre decía, cuando fue invitado a alguna congregación donde nunca fue a predicar, y a veces incluso en su congregación preguntaba, ¿cómo están, hermanos? ¿No? Entonces normalmente respondemos bien, más o menos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y él nos acostumbraba, siempre decía, cuando él nos pregunta cómo están, decía, en Cristo. Estoy en Cristo, eso es lo importante. Estoy en la bondad de mi Dios. Él es bueno. Eso es lo importante, ¿no? De repente me ha ido bien, me ha ido mal en algo, estoy saludable o tengo alguna enfermedad que va a ser normal a través de los años. Con el pasado de los años, cuando avanzamos en la edad, van a venir algunas enfermedades, algunas molestias, algunas cosas. Eso es normal, ¿no? Eso es parte de esta vida. No es que Dios lo haya creado así, pero es parte de esta vida. La palabra nos habla mucho de eso, ¿no? Pero de todas formas, nosotros alabamos a nuestro Dios. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien. Vayamos por favor al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Es una bendición también que durante todo ese tiempo, desde que retorné, hemos podido hacer las grabaciones de las prédicas todos los domingos, o sea, para todos los domingos. He grabado todos los sábados para tener la predicación todos los domingos. Mañana lo que voy a hablar aquí voy a también publicar, ¿no? Pero no piensan ahorita, ¿para qué he venido entonces, no? Porque es hermoso la palabra, dice, porque es hermoso estar juntos, o no están contentos en este momento, ¿verdad? O sea, yo estoy bien contento de verlos a ustedes, estoy bien emocionado, ¿no? Que estamos ya aquí, ¿no? No me han llorado ahorita, ¿no? Pero es realmente emocionante, ¿no? Estar juntos otra vez después de tanto tiempo, ¿no? Entonces,
Pero digamos, para los que no pueden todavía o no se atreven todavía o no están de acuerdo todavía, no sé, estamos grabando por lo menos hasta el final de toda esta serie que hemos iniciado de hablar de los 10 mandamientos. Queremos seguir haciéndolo para que además también en mi YouTube canal esté todo completito, ¿no? No me gusta así cosas a medias, ¿no? Pero no solo por eso, sino realmente porque esas instrucciones que Dios ha dado en primer lugar al pueblo de Israel y en segunda instancia también a nosotros como cristianos, con más claridad se muestra ahora en los siguientes 6 mandamientos, que son palabras de Dios, aún para los cristianos, aún para la iglesia en Cristo. Y más bien en la iglesia de Cristo, en la fe en el evangelio del reino del Señor Jesucristo, más bien se muestra con más claridad todavía estos mandamientos. Y el Señor Jesucristo se refiere en varias ocasiones, los apóstoles también se refieren en varias enseñanzas acerca de esos 6 mandamientos de los 10, ¿no? Que son la parte ya que podríamos decir, la parte humana, podríamos decir, de cómo los seres humanos deben convivir entre ellos. O de repente también podemos llamarlos como el amor al prójimo, como Jesús lo definía. ¿Se recuerdan que el Señor Jesucristo, cuando le preguntan cuáles son los mandamientos más importantes en la ley? Sabemos que los israelitas tienen una lista de 613 mandamientos, los cuales los 10 compartimos nosotros. Entonces, pero el Señor Jesucristo resumió toda la ley, todo lo completo de la ley de los 613 mandamientos, lo resumió en 2, ¿verdad? Diciendo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, ¿no? Y el segundo es similar a amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es todo el resumen que el Señor Jesucristo nos da de la ley de Dios, de la ley de Moisés, de los 613 mandamientos, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos reconocer, aún en los 10 mandamientos, como ya lo dije, los primeros 4 son en relación con Dios, de cómo debemos adorar a Dios, de cómo debemos relacionarnos con Él, ¿no? Y los otros 6 mandamientos son muy, muy importantes porque nos marcan la vida delante de Dios, porque le pertenecemos a Él. ¿Y qué cosas son los más importantes de la vida humana? ¿No? Y como ya lo dije, eso incluso estos 6 mandamientos tienen una fuerte afirmación y confirmación aún en el Evangelio de Cristo. Y más bien con más claridad se los enseña. Porque el judaísmo un poquito lo ha distorsionado a algunos, ¿no? Pero en Cristo esas leyes realmente toman su propósito original, por lo cual Dios los ha dado estas leyes, estos 10 mandamientos. Y dice en Éxodo capítulo 20, versículo 12, por favor, ¿no? Donde nosotros tenemos este mandamiento de protección de Dios y de bendición de Dios. Donde Dios dice una frase y una ley, un mandamiento, donde dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. El apóstol Pablo, vamos a leerlo más adelante, llama esto aquí también, es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Donde hay una promesa, donde hay una bendición. Si uno cumple esas leyes, si uno vive estos mandamientos, entonces hay una bendición, ¿no? Ahora, necesitamos entender algunas cosas aquí. Aquí realmente es el primer mandamiento en lo que son las relaciones entre los seres humanos, ¿no? Y es muy interesante cómo Dios es tan sabio, tan inteligente, que realmente lo ha puesto, bueno, ¿dónde comienza la vida humana? ¿Dónde comienzan las primeras relaciones entre seres humanos? La primera relación que un ser humano tiene en su joven vida, en su vida que nace,
su primera relación que tiene un ser humano, pues es con su mamá y con su papá, ¿sí o no? Donde realmente se relacionan entre ellos, o sea, son los primeros seres humanos, ¿no? Y que el pequeño ser que nace, que los conoce, incluso a la mamá, incluso antes de nacer. Se sabe con toda exactitud que los fetos dentro del vientre, ¿verdad? Claro, los fetos. Entonces, ellos se establecen un fuerte lazo, una fuerte relación con su madre, ¿no? Donde reconocen su voz desde el vientre, ¿no? Donde la mamá le da alimento interiormente, obviamente, ¿verdad? Con el, ¿cómo se llama? Con el cordón umbilical, ¿verdad? O sea, una fuerte relación incluso emocional, ¿no? Aunque es otro ser dentro del vientre, pero ya está muy relacionado, incluso físicamente, con su madre, ¿no? Entonces, es por eso, es muy lógico, es muy sabio por parte de Dios, ¿dónde comenzaremos para regir y para ordenar la vida de los seres humanos? Pues comenzaremos lo primero que ellos conocen. Su mamá y su papá y su mamá, ¿no? Entonces, vayamos por favor a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Esas leyes Dios da a su pueblo y también a nosotros como su pueblo, por esta razón aquí que Dios dice. Porque tú eres pueblo santo. Es decir, tú perteneces a Dios. Tú como pueblo, tú como hijo de Dios, perteneces a Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, ¿no? Por eso Él tiene todo el derecho de poder decirte y decirnos lo que debemos vivir y lo que no debemos vivir, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Cuando Dios dice, honra padre y madre, haz esto, ¿no? Podemos preguntar, ¿y con qué derecho? ¿Y por qué se mete en mi vida? Porque tú eres de Él. Porque tú le perteneces a Él. Él te ha creado, Él te ha escogido. Incluso sabemos, Él nos ha salvado, nos ha dado una nueva vida. Entonces le pertenecemos a Él. Porque Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial. Especial en el sentido que diferente de los demás pueblos por su estilo de vivir. Por su estilo de vida que ellos deben llevar adelante, ¿no? Tal vez a nosotros hoy día no nos llamamos a honra padre mal claro, o sea, hasta en el mundo no hay que ser creyente para eso, digamos, ¿no? Hacen esto, ¿no? Entonces, pero debemos un poco entender que no siempre ha sido así. Y observamos también en este tiempo, no es así necesariamente. Si no se le enseña, por lo menos al pueblo de Dios que dicen que somos cristianos, entonces debemos aprender estas normas, esas órdenes de Dios, ¿no? Porque ustedes me son un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, Dios se fija en especial sus ojos en nosotros, amén, donde realmente Él nos mira y quiere que nosotros vivamos y expresemos lo que es su reino, lo que es su gobierno. Siguiente, verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. O sea, no es ni siquiera por nosotros que tú y yo somos muy especiales. Ay, qué especial soy, donde Dios se ha fijado sus ojos en mí. Sino dice claramente, y muchas veces dice esa la palabra, no es por ustedes. No es porque nosotros, ¿qué somos delante de Dios al final? Gente que nos hemos alejado de Dios, ¿sí o no? Gente que somos pecadores, gente que hemos dado la espalda a Dios, gente que para un poquito exagerar le hemos escupido a su cara, ¿no? No me importas. Esa es la humanidad, ¿no? Totalmente inundado en pecado. Si no lo hemos entendido todavía, en Romanos capítulo 3 nos explica el apóstol Pablo con toda claridad qué es el ser humano en su pecado. No es por vosotros, todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, ¿no? Verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó
Y ahí toma sentido esta palabra, lo que dice el Evangelio de Juan, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo y envió a su... O sea, no lo hizo, sino porque Él ama. Es por su amor hacia nosotros. No porque nosotros hemos sido tan obedientes, tan buenos, tan linda gente, no, sino porque Él nos ama. Porque por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, es decir, por su propia fidelidad de Dios mismo, ¿no? Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la esclavitud, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Esa es la base de la ley de Dios, ¿verdad? Porque Él nos ama, porque Él ha sacado su pueblo de la esclavitud, ¿no? Para ser rey de su pueblo. Verso 9. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios. ¿Y qué es una de las características más importantes y más fuertes en la palabra? Dios fiel. Dile ahí a su lado, así como puedas, Dios fiel. Dios es fiel. Hasta el apóstol Pablo ha sido muy impresionado por la fidelidad de Dios, ¿verdad? Donde él dice, o sea, nosotros podemos hacer un montón de cosas, mas Dios no cambia. Él es siempre fiel. Incluso dice esas tremendas palabras, que no hay que malentenderlo obviamente, pero esas tremendas palabras, aunque nosotros le fuésemos infieles, Él sigue fiel. O sea, Él sigue fiel. ¿Por qué? Porque no puede actuar en contra de sí mismo. Nosotros lo podemos porque somos pecados. Podemos hasta lastimar, hasta hacernos daño. Pero Dios no puede ser infiel a sí mismo. No puede ir en contra de su propio carácter, ¿no? A veces hay una pregunta un poco capciosa, ¿no? ¿Qué es lo que Dios no puede? Por ejemplo, Dios no puede ser infiel. Hay cosas que Dios no puede. A veces, no, Dios todo. Sí, pero se refiere a otra cosa. Pero hay cosas que van en contra de su carácter. Dios no puede pecar. ¿O no? Dios no puede pecar. Dios es fiel, siempre fiel. Y eso ya viene desde el Antiguo Testamento, con más claridad todavía en el Nuevo Testamento. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Se recuerda? Eso aparece también en los 10 mandamientos, ¿no? En el tercero de repente, donde dice, o en el segundo, mejor dicho, donde dice claramente no te harás imagen, ¿no? Y Él guarda, realmente bendice a los que le aman y le obedecen, ¿no? Aún ya en los 10 mandamientos observamos esto, cómo de repente... ¿qué significa realmente estas leyes y de obedecerlas? Es que eso expresan nuestro amor hacia Dios. El amor a Dios expresa justamente cuando nosotros obedecemos sus leyes. Jesús habla también eso mucho en el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, Él es fiel, verso 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece. Mira, ¿qué avanza aquí ya en el libro de Deuteronomio? En persona. Dios realmente trata a cada uno de nosotros si yo le amo y le guardo sus mandamientos o no lo hago, ¿no? No lo hace tú y por él, no, sino en persona. Ahora dice palabra fuerte, ¿verdad? Porque eso es la consecuencia. Justamente ha sido la consecuencia del pecado también en el jardín de Edén, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. O sea, odiar realmente a Dios es seguir pecando, como dice ya el Evangelio del Reino, de no arrepentirse y de no lamentar, sino de, no me importa, yo avanzo. Hasta Pablo dice en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Es que por su terquedad en el pecado, por no arrepentirse, entonces Dios los ha entregado, ¿verdad? Dios los ha entregado a sus concupiscencias. Dios los ha entregado así, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo también en la segunda carta a los Corintios habla de eso, donde él quiere ir por tercera vez a esta iglesia y él habla de eso, ¿no? Por algunos de ustedes voy a tener que llorar. ¿Por qué? Porque insisten en pecar, no se arrepienten, y eso me hace llorar porque no están entendiendo el evangelio del reino. Verso 11.
Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy para que los cumplas, ¿no? Entonces, esas leyes realmente Dios ha dado porque Él se ha fijado en nosotros. Él realmente expresemos a través de esas leyes, especialmente ahora lo que estamos hablando de honrar padre y madre. O sea, honrar padre y madre, honramos a papá y mamá, a nuestros padres, pero más allá incluso estamos manifestando que amamos a nuestro Dios. Es decir, ni siquiera debemos amar a papá y mamá o honrarlos porque han sido muy buenos. Incluso debemos honrar a padre y madre, aunque, como dice la palabra, que no han sido los mejores padres, se han equivocado, a veces nos han castigado indebidamente, qué sé yo, pero la palabra dice, es que tú no debes hacerlo por ellos. ¿Me explico? No debes hacerlo por ellos, sino por al Señor. Porque Él es bueno, porque Él es fiel y a través de ellos tú has venido. Hay situaciones muy complicadas en la vida, ¿verdad? Donde cuesta mucho, ¿no? Enseñar eso o captar eso o aceptar estas leyes, ¿no? Pero los que realmente se arrepientan delante de Cristo, los que realmente buscan una restauración de sus vidas, porque claro, porque es un mandamiento incluso con promesa, ¿no? Que aún los padres, que aún... esta vez difícil decirlo incluso y más difícil vivirlo, aún los padres que han hecho maldades grandes con sus hijos, los hijos en su corazón pueden hasta orar, Señor, solo para tu honra voy a honrar a mi mamá y a mi papá. No por ellos, porque tú sabes, Señor, ha hecho esto. Hay padres que han abandonado a sus hijos, hay padres que han hecho maldades a sus hijos. Pero uno que entiende el corazón de Dios, uno que entiende el reino de Dios, no lo hago por ellos, sino por ti, Señor. Por ti, Señor, porque te amo a ti y yo necesito y yo quiero más bien salir de este vicio diabólico, de este, ¿cómo se llama? Círculo diabólico, ¿no? Da vueltas, porque yo no honro, entonces no me vaya bien en la vida también. O sea, lo que me han hecho mal, también yo estoy propenso también caer en el mismo pecado muchas veces. ¿Por qué? Porque no lo arreglo en mi vida, ¿verdad? Por eso, este mandamiento, a veces el mundo no puede entender, pero en el Evangelio del Reino debemos entenderlo, que así debemos hacerlo, sea cual fuera la situación, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros perdonamos a alguien nos ha causado daño y nos ha lastimado, ¿no? ¿Por qué perdonamos? Al final debemos entender, uno, porque es una obediencia a Dios, y dos, porque creemos y confiamos, estamos esperanzados en Dios, es que eso me va a restaurar, de que yo pueda perdonar, que yo perdone lo que me han causado, me restaura. Si esta persona va a ser perdonada por Dios, ese es su problema con Dios. Y si no se arrepiente, Dios lo va a castigar porque me ha hecho daño, ¿sí o no? Pero en cuanto a mí, yo voy a tener las relaciones limpias. Como dice la palabra, si depende de ustedes, estén en paz con todo el mundo. Así, ¿no? Entonces, realmente es una importante manifestación del reino de Dios en nuestras vidas, que nosotros ponemos, como dice aquí la palabra, honra padre y madre. Y es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Para que tú realmente puedas salir de estas maldades que de repente tal vez te hayan hecho, pero para que a ti te vaya bien y no igual, ¿no? Entonces, honra padre y madre, ¿no? Y como dice también la palabra, ¿no? O sea, si se trata de venganza, ¿qué debemos decir y entender? La venganza es tuya, Señor. La venganza es tuya, Señor. Yo no me voy a vengar, ¿no? Entonces, vayamos por favor a Isaías 62. Isaías 62, verso 1. Dice, por amor de Sión no callaré. Otra vez, ¿no? Por amor, ¿no?
Por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Eso es lo que Dios quiere manifestar en su pueblo y en nosotros y en las nuevas familias que se van a ir estableciéndose en Cristo. O algunos ya varios años nosotros, o otros los que van a ir conociendo a Cristo. Pero Dios quiere establecerse en las familias. Dios quiere manifestarse en las familias. Es más, si tomamos en cuenta lo que dice la palabra, hasta debemos entender que la familia, tanto la pareja como matrimonio, pero que es otro mandamiento, pero también la familia, expresa en muchos aspectos el corazón de Dios. Expresa en muchos aspectos lo que realmente es el carácter de Dios, cómo es Dios, ¿no? ¿Cuántas veces Dios mismo se compara a sí mismo como un padre, sí o no? ¿Por qué enseña la palabra que Él es nuestro Padre? Porque realmente, Efesios incluso dice, el apóstol Pablo incluso dice, toda paternidad viene de Él. Yo soy padre, ¿por qué? Porque Dios es Padre primero, ¿no? Entonces, ahora no para entrar en algo del sexo o algo así, pero incluso hay pasajes donde Dios se compara incluso con la acción de una madre. No tiene que ver con la sexualidad en este caso, ¿verdad? Como que, entonces Dios es padre, entonces es hombre o algo así, ¿no? O que Dios, vas a comparar a Dios como mujer. No, ese no es el tema. Sino son las acciones que son muchas veces inéditas de un padre y de una madre. Y así Dios se compara. Más conocemos obviamente Dios como Padre, obviamente, que por favor eso no tiene nada que ver con el sexo. Dios no tiene sexo por si acaso, ¿no? Entonces, por amor de Sion o a Sion, ¿no? Yo quiero que la justicia, su justicia, resplandezca en medio de su pueblo. Verso 2. Entonces verán las gentes tu justicia, es decir, las naciones van a ver la diferencia. ¿Cómo debemos nosotros realmente entender que la vida cristiana, la vida en el reino es más que todo un estilo de vida? Justamente lo contrario de lo que el mundo enseña. Y creo que ya nos estamos dando cuenta que hay muchas cosas que el mundo hoy día empieza a llamarlo como bueno, como virtuoso, como algo importante. Muchas de esas cosas van en contra de la palabra de Dios, ¿sí o no? Van en contra realmente de lo que Dios establece, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, del matrimonio, Dios ha establecido cosas muy claras acerca del matrimonio y cómo debe ser y cómo no debe ser. Pero el mundo ya ha dado la espalda a Dios hace mucho tiempo atrás, obviamente, ¿no? Pero como que se manifiesta y se manifiesta y se manifiesta. Entonces realmente el mundo no le importa lo que Dios dice en su palabra. Mas a nosotros como pueblo de Dios debe importarnos. Porque así expresamos con una antorcha la justicia de Dios delante de Él, pero también delante de las naciones. Amén. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. 3. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová. Es decir, si tú y yo obedecemos el mandato de Dios, la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Realmente la honra de Dios se va a manifestar en tu vida. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino. O sea, es una expresión del reino de Dios también si nosotros vivimos conforme a lo que Dios manda. Diadema de reino en la mano de Dios tuyo. Amén. Verso 4. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hefzibah, que quiere decir mi deleite está en ella. Claro, cuando Dios se deleita en su pueblo, obviamente cuando el pueblo también le ama a Él, cuando el pueblo reconoce su reinado de su Dios, cuando realmente el pueblo ama y obedece a su Dios, entonces Dios dice, no solamente os amo, sino en ustedes está mi deleite. Así como nuestro deleite debe estar en Él, como dice el Salmo, que realmente la ley y Él mismo es mi deleite, deleítate en el Señor.
Y cuando lo hacemos, cuando realmente le amamos y le obedecemos, entonces hasta Dios va a decir, es que tú no eres ya solo mi hijo, no solo eres mi pueblo porque te amo y porque he muerto por ti, sino me deleito ahora en ti porque tú has cambiado tu vida. Amén. Y obviamente con Dios y todo eso, obviamente, ¿no? Pero que realmente vive una nueva realidad, no como las naciones, no como el mundo. Y tu tierra se llamará Beula, porque el amor de Jehová estará en ti desposada. Beula, desposada, ¿no? Ahí nos damos cuenta cómo Dios mismo trae esta comparación entre lo que es la familia, padre y madre y los hijos, y lo que es el matrimonio, esposo y esposa, ¿no? Entonces, así muchas veces expresa también esta relación entre Dios con su pueblo como marido y esposa, ¿no? Entonces, y tu tierra será desposada, verso 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, ¿no? Se compromete para vivir juntos, ¿no? Y realmente se casan luego, ¿no? Porque el desposamiento es más que un noviazgo, ¿no? El desposamiento es un fuerte compromiso. Solamente no se han casado todavía realmente, pero es un fuertísimo compromiso ya. Se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo, ¿no? ¿Cuántas veces, digamos, un esposo respeta y ama a su mujer simplemente, bueno, porque es mi esposa, ¿no? Por respeto debido, ¿no? Pero qué diferente es cuando realmente la respeta, pero es también porque la amo y porque realmente me deleito en ella, me gozo de ella porque me gusta, ¿no? Entonces, creo que es algo diferente, ¿verdad? Que habrá momentos en la pareja donde no es tan lindo todo, pero uno respeta el uno al otro porque nosotros hemos tomado esa determinación en uno ante el otro, ante la sociedad, ante Dios más que todo. Entonces vamos a respetar, ¿no? Pero obviamente cuando aprenden entre los dos tratarse como Dios manda también, no por dicho como Dios manda, ¿no? Sino porque aprendemos lo que Dios manda realmente, entonces hay un gozo en la pareja, hay un gozo en la familia, ¿no? Así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Por qué Dios da este mandamiento, este primer mandamiento en la relación entre los seres humanos? Honra padre y madre para que te vaya bien en tu vida. ¿Por qué hay este mandamiento? Estos 6 mandamientos que vamos a ir compartiendo, ¿no? Son mandamientos que donde Dios bendice y protege los asuntos más relevantes, los asuntos más importantes y que más influyen en nuestras vidas como seres humanos, ¿no? Lo primero que Dios bendice y protege con los primeros 4 mandamientos es nuestra relación con Él, cómo nosotros nos relacionamos con Dios correcta y adecuadamente, que le honra a Dios y que Dios busca en nosotros. Por eso Dios comenzó así, ¿verdad? Diciendo, no tendrás otros dioses delante de mí, o como hemos visto, en su presencia, ¿no? Entonces, mi relación con Dios es lo primordial, es lo más importante, y eso dice Jesús también, es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Ahí comienza toda la vida con Dios. Pero luego también hay que ir viendo, bueno, ¿y qué nos toca entre nosotros como seres humanos? Y lo primero que Dios dice, para honrar a Dios, pero también para bendecir nuestras vidas, para que nuestras vidas sean bendecidas y también la existencia de un pueblo sea bendecido también, es el orden familiar. Dios protege en primera instancia el orden familiar, protege la familia. Y realmente ya en la época del antiguo Israel era muy necesario proteger la familia. Hoy día es más que necesario que la familia goce de protección. Hoy día muchas veces solamente tenemos la protección de Dios,
Porque la familia ha dejado de ser objeto de ser protegido por las leyes y por una nación, por un Estado hace mucho tiempo ya. Todo eso es lo que se va a ir aprobando ahora en diferentes países que ya se ha realizado, que no importa qué sexo tienen, pueden casarse y pueden tener hijos. En España pueden adoptar hijos, parejas homosexuales, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿frente a qué estamos? Una desprotección de la familia. Realmente se está impulsando como que la familia, tal como Dios la ha creado, como que ya no tiene valor. Ustedes pueden hacer familia como ustedes mejor sientan, como ustedes quieran. Las leyes ya no protegen a la familia tal como Dios lo ha establecido y tal como que aún la biología lo muestra. Porque cada uno de nosotros, por ende, ¿de dónde venimos? No venimos de dos papás, no venimos de dos madres. ¿De dónde venimos? De un papá y de una mamá. A veces no los conocemos, hay circunstancias, ¿verdad? O han muerto, o han abandonado, o de repente alguien haya vivido en la promiscuidad, etcétera, no sabe quién es. Pero se sabe, por lo menos por ley biológica, tú no tienes dos padres, tú no tienes dos madres. Tal vez con la mamá es más evidente, ¿verdad? O sea, uno, claro, donde uno nace, entonces ahí está su mamá, ¿no? Pero a veces el padre no sabe, ¿y quién es el padre? Tienen que hacer pruebas, ¿no? Hay un expresidente, ¿verdad? Que no saben quiénes son sus hijos y cuáles son todos sus hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, con pruebas de ADN hoy día se hace, etcétera, etcétera. Entonces, oigan, pero sí o sí, cada individuo, cada persona tiene solo un papá que tiene solo una mamá. Por lo menos hablando del nivel biológico, ¿verdad? A veces hay padres políticos, de sentimiento, adoptivos, otras situaciones que también de repente la palabra de Dios contempla. Pero en primera instancia, ese es el orden que Dios ha establecido. No hay otro funcionamiento. Y eso es lo que Dios protege. Dios protege la familia con ese primer mandamiento en relación con los seres humanos. No solamente nos dice honra al padre y madre, ya bueno, ya los voy a amar, sino aquí hay algo muy fundamental. Hay algo realmente en el fondo, algo muy importante, donde Dios ha establecido la familia y nosotros debemos honrar padre y madre. ¿Qué significa? Que todos nosotros debemos honrar la familia. Honrar la familia como Dios la ha establecido. Y debemos siempre mantener este mandato, esta idea de Dios, ese diseño de Dios frente a cualquier adversidad. El mundo ya tiene sus propias ideas, pero tú y yo debemos seguir manteniendo. Eso es la familia. Y una nación que lo protege el hogar y la familia de esta manera, como Dios lo ha establecido, padre, madre y sus hijos. Si una nación, si un estado, si un país protege de esta manera, será una nación, un pueblo bendecido por Dios. Pero una nación que se aleja más y más de esos mandatos va a ser una nación que hasta va a ir desapareciéndose incluso. Porque por lo menos en la política o en el Estado, en las naciones, en un país sabemos que es de repente lo que muchas veces a un país, como por ejemplo Alemania, es lo que más le preocupa. Cuando no hay descendencia, cuando de repente la descendencia va a ir disminuyéndose. En mi país, en Alemania, ocurre esto, ¿no? Y muchas veces debemos observar y decir las cosas así. ¿Por qué Alemania está muy dispuesto a recibir inmigrantes? Algunos piensan, no, es porque ellos los quieren. No es por eso. Tiene un aspecto simplemente económico, industrial, por el bienestar del país, porque lamentablemente Alemania está decreciendo como población. Entonces los políticos están preocupados, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Meteremos más gente entonces, ¿no? No es por puro afecto y puro amor hacia las personas. Es
por pensar en la macroeconomía, ¿sí o no? Donde realmente, porque un pueblo que ya no se multiplica, que ya no crece, está en peligro de desaparecer. Por eso Dios dice, por eso deben proteger y honrar a la familia. Un país lo mejor que puede hacer es honrar y proteger a la familia, tal como Dios ha establecido. Y así Dios lo va a bendecir esta nación. Decimos, bienaventurada la nación que confía en el Señor, dice el Salmo, ¿verdad? Qué lindo, qué bueno, por supuesto. Pero ¿qué significa eso que confía en el Señor? Que confía justamente en lo que Dios protege, nosotros debemos proteger también. Y cuanto más, a veces no podemos exigir al país, al Estado, qué sé yo, pero por lo menos en la iglesia, en el pueblo de Dios, debemos mantener este orden así. Lo que Dios protege, debemos proteger nosotros también. Amén. Y no desviar, no, es que hay otra forma, día, qué sé yo. Nosotros somos llamados como pueblo de Dios a proteger el orden familiar como Dios lo ha establecido. ¿Y cómo lo ha establecido? Papá, mamá y sus hijos. Amén. Dios protege, vamos a ir observando esto, a través de esas 6 leyes. Dios protege 6 asuntos esenciales de la vida humana. Esas leyes no son, digamos, arbitrarias, a ver qué me inventaré, sino Dios ha dado esas leyes de una manera muy inteligente, muy sabio, ¿no? De una manera realmente que beneficia al ser humano, si lo obedece y ama a Dios a través del cumplimiento de esas leyes. ¿Qué es lo que Dios bendice y protege a través de estos 6 mandamientos del resto de los 10? La familia, como estamos observando. Dios protege y bendice la vida misma. Vamos a observar eso también. Dios protege la vida misma. Dios protege y bendice la sexualidad, de lo que es referente al matrimonio, ¿verdad? Dios bendice y protege la propiedad de cada uno y de cada familia. Dios bendice y protege la reputación de cada uno. Nadie puede, por ejemplo, levantar alguna calumnia, como dice la palabra, a no ser que haya 2 o 3 testigos, por ejemplo, así, ¿verdad? Entonces, Dios protege, ¿no?, también el corazón de cada uno de nosotros. Dios protege el corazón de cada uno de nosotros. Esos son los siguientes 6 mandamientos que Dios da. Vayamos a Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué es, aparte de proteger la familia, lo que significa honrar padre y madre? ¿Qué significa aparte también realmente en la práctica ya de la vida familiar? ¿Qué significa que debemos honrar a padre y madre? En principio, lo más importante significa que los hijos deben obedecer a sus padres. Deben amar a sus padres, deben obedecer a sus padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y mira lo que dice, porque eso es justo. Aquí hay varios papás. ¿Han escuchado ustedes cuando ustedes tienen que de repente castigar a sus hijos en algún momento porque no han hecho caso? ¿Y han escuchado ustedes de sus hijos? ¡Eso no es justo! ¿Han escuchado? ¿No? He escuchado varias veces y a veces sigo escuchando, ¿no? ¡Esto no es justo! ¡No! ¿Verdad? Y yo siempre digo ya, ¿sabes lo que es justo? Aquí dice, ¿qué es justo? ¿Hablamos de justicia? Les que muchas veces les decía, ¿no? A ver, sacamos del diccionario, veamos qué es justicia.
¿Te acuerdas, hijo? Estoy hablando cuando era chiquito, así, bebecito, ¿no? Entonces, ¿qué es justicia? Da a cada quien lo que debe, ¿no? Eso es justicia. ¿Qué es justicia en la familia? ¿Qué es justo? Justo es que los hijos obedecen a sus padres. Eso es justicia. Siempre, mis hijos ya saben, ¿no? A mí no me tienen que venir con eso. Eso no es justo. ¿Así? ¿Así? ¿No es justo? Vamos a ver qué es justo. Eso es justo. Hijos, obedeced a vuestros padres. Esto es justo si hablamos de justicia. Y ahí va, verso 2. ¿Qué tiene que ver con obedecer a los padres? Tiene que ver justamente, el apóstol Pablo basa su enseñanza de la familia, de los hijos, basa su enseñanza justo en este quinto mandamiento, el primero de los últimos 6, ¿no? Honra a padre y madre, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, todo el mundo, los que dicen, eso es de la ley, del Antiguo Testamento, por lo menos aquí ya tienen que arrepentirse. No es tan sencillo. Claro que no estamos bajo la ley. Claro que ya no estamos bajo estas órdenes ahí del judaísmo y todas esas cosas. Por supuesto que no. Pero no es tan fácil de decir, eso todo está pasado por alto. Un ratito, mira aquí, este quinto mandamiento. No es tan fácil decir todo a la borda. No, aquí el apóstol Pablo basó sus enseñanzas de la familia en este quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. A eso se refiere el apóstol Pablo justamente. Entonces, como que él lo hace recobrar este mandamiento para el reino de Dios, para la iglesia de Cristo, para las familias que quieren expresar en Cristo lo que es la vida familiar, lo que realmente es la justicia delante de Dios, viviendo ya en el reino. Y dice en el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿no? Ese es un mandamiento, normalmente todos los mandamientos que Dios da tienen esto, de la bendición de Dios. Si nosotros protegemos esos mandamientos, si nosotros vivimos esos mandamientos, entonces Dios realmente bendice también, trae bendición. Obediencia al mandato de Dios trae bendición. Obviamente a los mandatos que Dios nos manda. O sea, no vayamos a pensar como algunos hoy día, ¿no? De repente, entonces aquí habla de los sacrificios y de qué sacrificio, de qué animal debo sacrificar a Dios para que me vaya bien. O sea, obviamente aquí viendo, qué leyes realmente debemos seguir viviendo y qué leyes realmente Cristo ha superado. Especialmente todos esos sacrificios, con su sacrificio, ya lo ha hecho pasar por alto todo, ¿no? Porque Él es el perfecto sacrificio. No decía Juan el apóstol de repente, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces ahí está el sacrificio verdadero que realmente salva y que realmente nos restaura en nuestra relación con Dios. Y verso 4, obviamente en la enseñanza de honra a padre y madre se refiere en primera instancia a los hijos. Pero como dije, es un mandamiento donde Dios protege a la familia, bendice la familia y protege la familia. Es un mandamiento donde Dios dice, honra a padre y madre, pero implícitamente eso enseña el Evangelio, eso enseña el apóstol Pablo, no solamente honra a padre y madre y los hijos ahí honrando, ¿no? Que está muy bien y así debe hacerse, pero también implica este mandato
Por eso es el mandamiento de la familia, no solo de los hijos, es el mandamiento de la familia porque Pablo así lo enseña. Como les dije muchas veces, ¿no? La religión del judaísmo ha hecho de esas leyes de Dios algo particular, algo un poquito, como decía Jesús, algo que más llena sus tradiciones. Pero el Evangelio del Reino trae a luz el verdadero significado de esos mandamientos. Y aquí el apóstol Pablo, a través de esta enseñanza, lo hace. El quinto mandamiento es el mandamiento de la familia. Según el Evangelio de Cristo, es el mandamiento de la familia, donde los hijos deben obedecer y honrar a sus padres, pero los padres quedan sin responsabilidad delante de Dios. ¿Qué deben hacer los padres? Y vosotros, padres, no se salven, en otras palabras, ¿verdad? Ustedes tampoco dirán, los padres pueden. No, aquí vamos a establecer en el reino lo que los padres también deben hacer con sus hijos. Y dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No deben maltratarlos. No deben tratarlos de una manera injusta. No deben tratarlos de una manera que no honra a Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino cómo deben, los padres están encargados de educar a los hijos. Nadie más, no es el Estado, no es la iglesia, no es el colegio, no es la sociedad, no es el resto de la familia. ¿Quiénes son encargados de educar a los hijos? Papá y mamá, los padres. Ellos deben criarlos, ellos deben educarlos. ¿Y cómo deben hacerlo? En disciplina. Y aquí en primer lugar apunta no que los hijos deben disciplinar, que los padres deben disciplinar y castigar a los hijos. No está diciendo esto acá. Sino que los padres deben educar y criar a sus hijos con la debida disciplina, con el debido respeto. Eso está diciendo Pablo. Sino criarlos en disciplina, o sea, es algo que va a los padres, que deben educarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, los padres tienen una obligación de conocer a Dios, de conocer el orden y el mandato de Dios, de conocer qué es lo que Dios protege y bendice y qué Dios prohíbe para poder esto enseñar a sus hijos. No pueden decir los papás, es que yo opino, sí, yo sé la ley, pero yo opino. No, tú y yo debemos educar a nuestros hijos, lo diré así, humanamente lo diré así, en lo mejor que podemos, alineándonos a la palabra de Dios. Donde nosotros vamos a ir conociendo qué es lo que Dios quiere y eso lo voy a enseñar a mis hijos. O sea, muchas veces me extraña cuando de repente hay padres, ¿no? No les enseña, por ejemplo, cuando tienen que enamorarse, cuando ya son grandes, como mi chango grande ya, ¿no? ¿Con quién puede enamorarse, no? Entonces, tiene que ser muy claro para los padres lo que tienen que enseñar a sus hijos, ¿no? No pueden hacerlo ni igual desigual. Tiene que ser alguien, uno debes esperar el tiempo, la palabra de Dios habla eso, hay un tiempo para todo, ¿verdad? Y cuando es tiempo para los estudios, cuando es tiempo realmente para dedicar el tiempo a otros asuntos de la vida, entonces ahí deben dedicarse. Porque obviamente el enamoramiento, como lo llaman, ¿no? De repente trae también distracción, ¿sí o no? Pero más que todo debe ser muy claro para los padres en primer lugar, y yo sé que no para todos está claro eso, ¿no? Por eso debemos tomarlo en cuenta eso, que nosotros debemos educar y criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación en el Señor. Es decir, lo que Dios manda, debemos nosotros mandar a nuestros hijos. Incluso lo he enseñado a mis hijos cuando eran pequeños, bueno, hablando de Ezequiel, la Priscila es pequeña todavía. Entonces, aunque ya no tan pequeña, ya está grandecita. ¿Han visto que ha crecido harto la Priscilita? ¿No? Entonces, queridos, ¿qué está diciendo? Está grande ya, ¿no? Entonces, siempre les hemos dicho,
a los hijos que a veces se escucha eso, ¿no? Que los hijos deben obedecer a Dios. ¿Han escuchado eso? Ustedes lo han dicho ustedes, ¿no? Los hijos deben obedecer a Dios. ¿A quiénes deben obedecer los hijos? A los padres. Porque Dios recién van a ir conociendo, ¿sí o no? ¿Cómo lo vamos a encargar la educación de nuestros hijos a Dios? He escuchado incluso algunos diciendo, yo lo he encargado, he orado y he encargado a mis hijos a Dios. Él los va a educar. ¿Él los va a educar? Lo que Dios te ha encargado a ti no puedes pasarle a Él. ¿Solo orando van a educarse? No. Nosotros somos los encargados de educar a los hijos, ¿sí o no? No es la profesora, no, ¿para qué tiene el colegio? ¿Para qué pago ahí menciona? Bueno, ahora en la cuarentena muchos están obligados ahora ellos a encargarse, ¿verdad? Entonces eso es así. ¿No? De repente otros, no, los que están encargados para educar realmente son los padres. Y ellos, los hijos deben obedecer a los padres, no a Dios. Suena muy evangélico, ¿no? Suena muy, sí, a Dios. No, no tienen que obedecer a Dios, porque no conocen a Dios todavía. Los padres deben preparar el camino para sus hijos, para que un día cuando sean grandes aprendan a obedecer a Dios. Yo les he dicho siempre, amigo, a mí no me van a tener siempre, pero Dios siempre va a estar en sus vidas. Ustedes deben obedecer a Dios cuando sean grandes. Ahora me obedecen a mí. Luego cuando sean grandes tienen que aprender a obedecer a Dios. De repente también a las leyes civiles también, ¿sí o no? ¿No? Entonces, siempre les dije, la obediencia es siempre. No hay un momento, cuando ya vivo solo, ya puedo vivir como me da la gana. Equivocado. Tú nunca puedes vivir como te da la gana. Aquí mando yo, decimos, ¿no? Aquí en la casa mando yo. Y cuando sales aquí de la casa, manda a Dios en tu vida. Y también hay leyes en este país, ¿no? Que también debemos obedecer. No, nunca alguien puede vivir lo que me da la gana cuando ya salgo, cuando ya estoy solo, cuando tengo mi trabajo, voy a vivir lo que me da la gana. No, nunca. No te equivocas. Nunca. Porque si vives lo que da la gana, la vida te va a pagar muy caro. ¿Sí o no? La vida te va a pagar. Entonces, para finalizar, Colosenses capítulo 3, por favor, verso 20. Hijos. Pablo enseñaba eso a todas las iglesias por ese caso, ¿no? Entonces aquí vemos algo muy similar en la iglesia a los colosenses. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Aquí no, a la iglesia de Colosenses no decía, eso es justo, aunque es justo. A la iglesia de Efesios decía, eso es justo. A la iglesia de Colosenses les escribe, por alguna razón, lo mismo, pero en otras palabras, porque esto agrada al Señor. Hijo, ¿quieres agradar a Dios? Obedece a tus padres. Obedece a tus padres, ¿no? Verso 21, otra vez la responsabilidad de los padres, porque es un mandamiento de familia, el quinto mandamiento. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los hijos también pueden desanimarse, pueden también, eso no sigue, ¿no? Entonces, tienen que los padres también ir viendo cómo los va a tratar a sus hijos también con justicia. También lo que agrada al Señor también, ¿no? Entonces, padres, no exasperéis, no provoquen a ira a vuestros hijos para que no se desalienten, ¿no? Entonces, realmente es tan importante que nosotros debemos entender esto. Este quinto mandamiento es donde Dios protege la familia, donde Dios bendice la familia, que nosotros debemos encargarnos de vivirlo, de obedecerlo y de enseñarlo a nuestros hijos, de enseñar en nuestro entorno, de repente donde podamos de exigir este orden establecido por Dios, ¿no? Sabemos que el mundo está yéndose cada vez más a su propio camino, pero nosotros debemos seguir en este camino. No debemos nosotros desanimarnos. Sí, hay otros estilos de vida hoy día. Un ratito.
Aquí Dios protege la familia, con papá y con mamá. No con dos padres, no con dos madres, no con todo un chenco como hace el mundo hoy día, sino Dios ha dado a cada uno un papá y una mamá. Y así debemos nosotros hablar, así debemos enseñar, debemos realmente exigir, debemos animar y más que todo debemos obedecer. Amén. Amén. Nos pongamos de pie, por favor. Muchas gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias, Señor, por esa primera reunión después de tanto tiempo, que estamos muy agradecidos. En primer lugar, Señor, estamos muy agradecidos como lo que hemos leído, porque tú eres bueno. Te alabamos, Señor, nos fijamos en ti, porque tú eres bueno. Hayamos vivido ese tiempo como cada uno sabe su situación, pero te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. Y te damos muchas gracias porque tú proteges un aspecto de la vida humana y de un pueblo tan importante como la familia. Tú proteges la familia y tú bendices a la familia cuando nosotros a través de sus mandamientos te honramos. Al final, los hijos honrando a sus padres y los padres educando en el Señor a sus hijos, les va a ir muy bien con todo eso y bendice a la familia. Pero obviamente el objetivo mayor es tu honra, Señor. El objetivo mayor, aunque sea un mandamiento, este quinto mandamiento, en referencia al ser humano, al final, aún con este mandamiento, cuando lo vivimos y lo obedecemos, te honramos y te adoramos a ti. Glorificamos tu nombre porque manifestamos: así manda Dios en nuestras vidas. Lo que hace el mundo es incorrecto. Gracias, Señor, te damos por esas leyes, porque el mundo quiere confundirnos, pero tú mandas las cosas en toda su claridad. Y te damos muchas gracias por esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.